Continuando con el análisis del crecimiento económico según el análisis marxista, y en vista que hemos hablado de algunos conceptos fundamentales que son relevantes, vamos a seguir en esa misma línea y ahora hablaremos de otro elemento teórico, científico importante en el conjunto de instrumentos que utiliza Marx para el análisis del funcionamiento del sistema capitalista. Y esos son los circuitos o ciclos del capital, entendidos por estos como aquel conjunto de operaciones, de secuencias de operaciones que se lleva a cabo en una empresa capitalista. Los circuitos del capital, como parte de este conjunto de conceptos elementales, como para entender el crecimiento económico, se nos hace relevante iniciar definiendo la categoría de capital. ¿Qué entendemos por capital según Marx? Bueno, quizás antes que nada, para entender el capital debemos de recordar primero la definición de valor según Marx. Valor habíamos dicho que es la materialización del tiempo de trabajo, es la materialización del trabajo humano. Valor es la objetivación de la vida humana en el producto, es vida humana. El valor es objetivación del trabajo vivo, del trabajo presente, del trabajo del obrero, de la obrera. Por tanto, el capital es el valor que como resultado de la explotación laboral de los trabajadores asalariados produce plusvalía. Marx rechaza la definición burguesa del capital, que éste entiende como aquel conjunto de objetos, de medios de producción, de medios de trabajo, de objetos de trabajo, y descubrió en su investigación que no es un objeto el capital, sino una relación social que corresponde a una determinada formación económica social. También se tiende a confundir que el dinero en sí mismo es capital, y Marx rechaza ese planteamiento y dice no, el dinero en sí mismo no es capital. En definitiva, podemos plantear que el capital es un conjunto de procesos continuos de valorización. El capital es la valorización del valor. Ahora, el primer circuito o ciclo del capital que vamos a estudiar será el capital industrial, ya que este se manifiesta en el modo de producción capitalista y este se refiere a aquella secuencia donde se adelanta capital para producir plusvalía, para generar plusvalía, y por tanto es de entender que este circuito se va a manifestar en la producción, es decir, se lleva a cabo por empresas productivas. La primera, llamémosle, fases del capital industrial que ya hemos dicho, se va a dar en la producción, pero antes de eso, su primera fase se presenta en la circulación, se da en la esfera de la circulación, es decir, se da en el mercado, donde el capitalista con el capital dinerario, con el capital monetario, va al mercado y compra mercancías. Pero estas mercancías, ¿cuáles son estas mercancías? Él hace un intercambio de equivalentes. Él da capital dinero por mercancías. Y las mercancías que adquiere son los medios de producción que por el cual paga un precio y va al mercado de la fuerza de trabajo donde alquila, ¿no? Mediante un contrato obtiene el derecho de utilizar el tiempo del trabajador, por el cual paga un salario como precio de la fuerza de trabajo. En esta fase que se da en el mercado, el capitalista demanda fuerza de trabajo y ofrece un salario al trabajador. El trabajador solo puede ofertar su fuerza de trabajo, es lo único que puede vender porque está liberado de los medios de producción, porque no cuenta con medios de producción. Y es en el mercado donde acuerdan un contrato de trabajo. Aquí, según la teoría del valor trabajo de Marx, se intercambian equivalentes. Aquí no se presenta la explotación laboral. En esta fase, el capital monetario, el capital dinerario, se ha convertido en capital mercancía. Capital mercancía, donde es medio de producción,
y la mercancía especial la fuerza de trabajo. Ahora, al unir tanto los medios de producción y la fuerza de trabajo y ponerlos en contacto, ahora pasamos a la esfera de la producción, donde entran en conjunción, donde se ponen en marcha, donde se ponen a funcionar estas mercancías que se adquirieron en el mercado. Y aquí es donde se inicia la segunda fase de este ciclo del capital, el proceso de producción de valor y de plusvalía. Es acá donde se genera la explotación laboral. El capital continúa su movimiento y pasó de ser capital monetario, capital mercancía, ahora a ser capital productivo en la esfera de la producción. La fuerza de trabajo como instrumento generador, como instrumento creador del valor, se convierte en una determinación del capital y toma la forma de capital variable en el proceso de producción. Mientras que los medios de producción, materiales, equipos, etcétera, toman la forma de capital constante. Y capital constante entendido porque transfieren su valor al producto en el proceso de producción sin ocurrir algún incremento. Mientras que el capital variable sí tiene un incremento. Ambos capitales suman lo que se conoce como el capital total invertido por el capitalista. Juntos, es mediante esta conjunción de los medios de producción y la fuerza de trabajo en proceso de producción que he llevado bajo la dirección del capitalista como un trabajador indirecto y como un trabajador propietario de los medios de producción, en el cual, determinado por la división social del trabajo y la propiedad de los medios de producción, él determina cuál va a ser el control en el proceso de producción. Y es en este proceso donde se crea valor. Y este valor está dividido o está compuesto por el valor pasado, que es el valor transferido del capital constante, que es el valor pretérito, que transfieren los medios de producción en el proceso de producción. Y acá podemos mencionar que ese valor también está compuesto por el valor nuevo. El valor nuevo, que es valor creado por el trabajador. Y este valor nuevo, que es producto del trabajador, se compone por el valor de la fuerza de trabajo más la plusvalía. Y en términos monetarios, como lo hemos mencionado antes, se compone en salario y la ganancia. Acá se ha dado la explotación. Acá se presenta ese proceso de explotación laboral. La clase trabajadora, como capital variable, ha creado un valor nuevo, donde este valor nuevo es superior al valor de su fuerza de trabajo. Y esta diferencia es lo que se conoce como plusvalía. Esta plusvalía es apropiada gratuitamente por la clase capitalista, es robada. Y en eso consiste y en eso radica la ganancia capitalista, en lograr que el valor de la fuerza de trabajo sea inferior al valor creado por la misma fuerza de trabajo. Por tanto, al capitalista le interesa que el valor de la fuerza de trabajo, expresada en salario, constituya un nivel que garantice la subsistencia del trabajador, es decir, que garantice un umbral mínimo, un umbral de subsistencia para asegurar la reproducción del obrero y su familia. Y mientras este umbral sea menor, mayor ganancia para el capitalista. Ahora bien, este proceso de producción tiene como fruto una masa de mercancías, pero estas masas de mercancías obtenidas, que es M', tienen una característica. Tienen la característica de ser superior en valor a las mercancías que se compraron en la esfera de circulación, como son los medios de producción y la fuerza de trabajo. Es decir, M' es mayor que M, ¿verdad? Que el conjunto de fuerza de trabajo y medios de producción. Y esta diferencia de M' mayor que M radica en el valor nuevo creado por la clase trabajadora, específicamente por el plusvalor creado.
decir que podíamos especificar que M' es igual a M, que serían los medios de producción, o el capital constante, más el capital variable, más el plusvalor. Estas mercancías creadas por el proceso de trabajo, por el proceso de producción, tienen la característica de ser diferentes cualitativamente, diferentes por su valor de uso y cuantitativamente también diferentes. Es decir, que estas mercancías que se adquieren en la primera fase del ciclo de capital ahora se han transformado y tienen unas características tanto cualitativas como cuantitativamente diferentes. Pero el capital no se detiene acá, el capital sigue en movimiento y ahora pasa a una tercera fase, donde entra de nuevo a la esfera de la circulación, donde entra de nuevo al mercado. Ahora el capitalista va al mercado a vender esa masa de mercancías que se han producido. Y este capital productivo ahora se convierte en capital mercantil. Y este capital mercantil va a entrar en intercambio en el mercado, se va a convertir en dinero. Ese dinero, en dinero incrementado, ese dinero que va a contener plusvalía. ¿Ya? Es decir, se convierte en capital dinerario, el capital mercantil. Eso lo podemos ver representado porque D' sea mayor que D, donde específicamente D' sería igual al D inicial, al capital dinerario inicial, más la variación del capital dinerario, donde D' es el capital dinerario obtenido por el capitalista y donde D es el capital dinerario o el capital monetario con el cual se inició el ciclo del capital productivo, y la variación del capital dinerario es la ganancia obtenida por el capitalista. El capital, como hemos visto, cambia su forma y ahora tiene una forma mercantil, M', y ahora cambia de nueva forma, una forma monetaria, D'. Es relevante mencionar que aquí en el mercado se da un intercambio de equivalentes nuevamente. La finalidad de estos movimientos del capital en esta fase consiste en la realización del valor, en realizar el valor y la plusvalía. Este resultado o este incremento del capital dinerario, es decir, de D' mayor que D, se denomina valorización, donde la diferencia del valor inicial o el valor adelantado D, que está en la fase inicial, y el valor obtenido de prima que está en la fase final, es decir, la variación es igual al plusvalor. De tal modo que este ciclo representa esos movimientos, representa un movimiento del capital, donde el capital se transforma sucesivamente de una forma en otra y regresa a su forma inicial, solo que incrementado como podemos ver, porque D' es mayor que D. En resumen, la fase 1 del capital monetario se utiliza para adquirir capital mercantil. Luego, en la fase 2 se transforma en capital productivo y finalmente en la fase 3 se transforma en capital mercantil. Todas estas determinaciones del capital representan el ciclo del capital. Es decir, estas fases en conjunción forman el ciclo del capital, cada una de las cuales desempeña determinadas funciones económicas como las que hemos expresado. Ahora, si hablamos de otro ciclo o circuito del capital, vamos a hablar del capital comercial. El capital comercial en forma sencilla la podemos definir como ese proceso en el cual el capital dinero o el capital monetario puede ser usado para comprar mercancías, es decir, se convierte el capital dinero en capital mercantil y estas mercancías se revenden por un capital dinerario mayor. Con el desarrollo del capitalismo se da una división de funciones en la producción y de la realización, es decir, se separa
el capital comercial del capital industrial. Hay una separación entre capitalistas industriales y capitalistas comerciales. Cuando el comercio se separa de la industria y un grupo de capitalistas se especializa en la compra y la venta de mercancías, ¿ya? Contando con una esfera específica de inversión de su capital, que sería la esfera de la circulación, es decir, que el capital comercial solo se da en la esfera de la circulación, es decir, que una parte del capital se disocia del capital industrial y se forma el capital comercial. Ahora, una parte del capital comercial, como podemos ver el ciclo del capital en términos completos, el capital comercial es una parte como acabamos de mencionar, y funciona en la esfera de circulación. La primera fase del capital comercial es donde se presenta el capital dinerario, el capital monetario que adquiere mercancías, ¿ya? Y existe una segunda fase de esas mismas mercancías que son vendidas. Es decir, que en el capital comercial podemos ver que existe una doble presencia de mercancías, de M, como intermedio, M-M. Significa que es la misma mercancía que antes existía como objeto de compra capitalista y más tarde surge como objeto de reventa. Y todo esto se da en el proceso de circulación, en la esfera de la circulación de la mercancía. Debemos entender también que estos procesos que se dan en la esfera de circulación por el capital comercial requieren determinados gastos, ¿verdad? El capitalista comercial no participa, tiene una característica que no participa en la producción, es decir, no produce mercancías. Y si no produce mercancías, por tanto, no crea plusvalía, no crea valor el capital comercial. Esto es un elemento relevante a considerar. El capital comercial no crea valor. Sin embargo, contribuye a acelerar la rotación del capital industrial, contribuye a incrementar la producción de mercancías, contribuye a la realización de las mercancías, contribuye a realizar la plusvalía que existe contenida en esas mercancías. Ahora bien, cuando se da la separación entre capital industrial y capital comercial, se acentúa una contradicción inherente en el capitalismo, una contradicción entre la producción y el consumo. Y esto es relevante poner atención, ya que los capitalistas industriales, en su afán de obtener ganancias, incrementan la producción, producen en función de obtener ganancias, y al incrementar la producción de mercancías para ser vendidas a los capitalistas comerciales, no les interesa qué sucede con esas mercancías, si las venden o no las venden el capital comercial. Al capital industrial lo que le interesa es seguir produciendo mercancías para vendérselas al capital comercial. Y de esa manera acumula mercancías en sus bodegas. Y al no poder venderlas al capital comercial, no poder realizarlas, puede llegar a darse una crisis de realización. Ahora, el otro circuito, el otro ciclo del capital es el capital de préstamo. Este ciclo o este circuito se caracteriza por ser ese capital monetario que su poseedor va a conceder a otros capitalistas y que estos lo van a reembolsar eh, con, eh, con un monto mayor. Es decir, que los que poseen el capital monetario conceden a otros capitalistas por un determinado periodo de tiempo y por una determinada remuneración en forma de intereses. En otras palabras, lo que estamos planteando es que el capital monetario es usado como un préstamo a cambio de un repago de D', que D' cubre el capital monetario inicial, es decir, D, y una suma adicional, es decir, los intereses. El capital de préstamo
es la forma monetaria del capital industrial. Es decir, si nosotros nos fijamos, está contenida en la fase uno del ciclo de capital que analizamos en el capital industrial, pero se independiza, se separa y adquiere movimiento propio. Este capital de préstamo se forma de aquellos medios monetarios ociosos, temporalmente ociosos, que surgen durante el ciclo de rotación del capital industrial. Los capitalistas de préstamo, los capitalistas prestamistas, ceden su dinero para ser utilizados por un tiempo los capitalistas industriales y comerciales, que son los que lo requieren, que son los que lo necesitan. La fórmula, como hemos visto, del capital de préstamo es sencilla. D-D'. Préstamo en dinero, D, préstamo con intereses de prima, donde D' es mayor que D inicial. Es decir, D' es igual a la D inicial más intereses. Es revelador este movimiento del capital, este movimiento del capital dinero, del capital monetario, porque este movimiento genera una fetichización, fetichiza totalmente las relaciones de producción, porque se crea la apariencia de que esos intereses son generados por el propio dinero. Y ahí surge la fetichización. El dinero genera dinero y en realidad el dinero en forma de capital de préstamo se incrementa debido a que es utilizado por los capitalistas industriales. Los capitalistas industriales toman ese préstamo y con ese préstamo adquieren medios de producción, contratan fuerza de trabajo y por tanto generan valor en el proceso de producción. Es el capital de préstamo no genera valor, no genera valor. Repito, en realidad el dinero en forma de capital monetario se incrementa debido a que ese capital monetario es usado por el capital industrial. Y es el capital industrial el que extrae plusvalía, es el capital industrial el que genera valor, como hemos mencionado anteriormente. Y por tanto, al generar valor, al generar plusvalía, al generar ganancia, los capitalistas industriales o los capitalistas comerciales van a ceder al capitalista prestamista parte de la plusvalía que han creado el capital industrial. ¿Y cómo lo van a pagar? Bueno, es en forma de intereses. Van a pagar por ese derecho a utilizar ese dinero prestado. Esto quiere decir que parte de la ganancia que obtienen los capitalistas industriales es usada para pagar a los capitalistas prestamistas. De ahí provienen los intereses, no es el dinero generando dinero. Por eso se plantea que el capital de préstamo tiene un carácter parasitario, pues sus propietarios no lo utilizan para producir ni crear ningún valor. Y sin embargo, sin crear valor, se apropian de trabajo excedente de los trabajadores, se apropian de trabajo ajeno. Y al hacer esa apropiación, están participando, por tanto, en la explotación laboral. Están participando en la explotación de los y las trabajadoras.